nuevamente aquí. Gracias y paz a todos. Vamos a desarrollar y reflexionar ahora sobre otra parábola que tiene que ver con la vida del discípulo. En este caso son dos parábolas que se dan en dos versículos nomás. Está en Mateo en el capítulo 13. Hay que saber que todo el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo es llamado el capítulo eclesiástico porque se refiere a la vida de los discípulos, fundamentalmente en su relación entre ellos. Entonces esta parábola es la del tesoro y la de la perla. En el capítulo 13 de Mateo, en el versículo 44, dice: con el reino de los cielos sucede como con un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Aquí, digamos, viene a cuento un poco tener en cuenta, conocer las situaciones de la época, ¿no? Épocas de guerras, como ha sucedido acá, por ejemplo, también nosotros en la guerra de los federales, unitarios, etcétera, donde la gente escondía las cosas importantes que tenía, enterrándolas. Todavía se habla de los entierros, por ejemplo, en el norte, ¿no? Bueno, entonces ahí se entiende que este hombre había arrendado un campo y estaba trabajando su campo, hasta que un buen día la reja sacó algo y era una vasija, seguramente una ánfora de barro cocido, que contenía un tesoro. Entonces, ahora, como el campo no era propio, el campo pertenece el tesoro que se encuentra pertenece al dueño del campo. Por lo tanto, ¿qué hace, dice Jesús, este hombre? Lo vuelve a esconder de nuevo. ¿Para qué? Para descubrirlo de nuevo siendo el dueño del campo. Por eso dice que vendió todo y compró aquel campo. Y ahí entonces tuvo el tesoro. Lo importante acá es la alegría que experimentó en el momento de descubrir el tesoro. Eso es lo importante. Con el reino de los cielos, el versículo siguiente, sucede como con un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas. Y al encontrar una de gran valor, fue a vender todo lo que tenía y la compró. Tenemos otra vez acá alguien que viaja buscando perlas y va comprando perlas, hasta que un día encontró de casualidad una especial, que valía más que todas las otras cosas. Acá tenemos en cuenta cómo hay dos elementos a tener en cuenta. Uno es el esfuerzo que realiza, ya sea el que trabaja el campo, porque él espera tener un resultado, una buena cosecha, y si es buena cosecha, se va a alegrar. Es una alegría o una satisfacción por el resultado del propio esfuerzo. Lo mismo el comerciante, es su esfuerzo de viajar y buscar, ¿no?, perlas y comprarlas. La satisfacción está en haber logrado eso, algo del propio esfuerzo. Pero el otro elemento es la sorpresa, ¿no?, de haber encontrado algo mucho más valioso de lo que él estaba logrando con su esfuerzo, y eso provoca una alegría especial. Es decir, el motivo fundamental más profundo de la alegría es un motivo gratuito, algo que no he logrado con mis propios esfuerzos. Esto es lo importante. Entonces hay dos clases de alegría. Uno es la satisfacción que uno tiene por un resultado de su trabajo, su esfuerzo, un examen logrado, etc. Pero otro es cuando viene algo gratuito, un regalo, por ejemplo, etc. Esa alegría es diferente, es más profunda, más plena, llena más, podríamos decir así. Bien, entonces, el acento en estas dos parábolas está puesto justamente en la alegría por el hallazgo no esperado, como tal. Y bueno, el tema de las perlas en aquella época también, muchos se pescaban generalmente en el Mar Rojo, o en el Océano Índico, en el Golfo Pérsico. Era algo común que pasaba en aquella época, y Jesús de alguna manera recoge esto. Entonces el tema es la alegría. Y al respecto yo quisiera
traer 2 párrafos de Papa Pablo VI, que tiene una carta apostólica que se llama Gaudete in Domino, alégrense en el Señor, sobre la alegría cristiana. Esa es del 9 de mayo de 1975. Yo invito, en todo caso, que busquen en internet, ¿no? Sobre la carta de Pablo VI sobre la alegría cristiana, ahí seguramente va a encontrar el enlace con el sitio del Vaticano. Bueno, entonces, Pablo VI constata, eso en el número 8 de la carta, dificultad de alcanzar la alegría. Parece especialmente aguda en nuestros días. Este es un dato, ¿no?, de mucho progreso, de mucho consumo en muchas partes, en muchos niveles de la sociedad, pero no necesariamente llenan de alegría, digamos, como tal, ¿no? Y esta es la razón de nuestro mensaje, dice. La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría. Normalmente lo que nosotros buscamos, o lo que se hace, lo que se arma, son espectáculos, diversiones, pero alegría como tal, son todas cosas medias superficiales. Porque la alegría tiene otro origen, es espiritual. El dinero, el confort, la higiene, la salud material, la seguridad material no faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Yo me acuerdo de una novela que hace varios años, allá por los años 70, ¿no?, que se llamaba Bonjour Tristesse, ¿no? Buenos días, tristeza, de François Sagan. Bueno, es eso precisamente, la rutina de todos los días, pero de una vida en el fondo vacía. En el número 12 dice, sería también necesario un esfuerzo paciente para aprender a gustar simplemente las múltiples alegrías humanas que el Creador pone en nuestro camino. Habla de múltiples alegrías humanas, que el Creador pone en nuestro camino. La alegría exultante de la existencia y de la vida, la alegría del amor honesto y santificado, la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio, la alegría a veces austera del trabajo esmerado, la alegría y la satisfacción del deber cumplido, la alegría transparente de la pureza, del servicio, del saber compartir, la alegría exigente del sacrificio. La alegría cristiana supone una persona capaz de alegrías naturales. Frecuentemente ha sido a partir de estas como Cristo ha anunciado el reino de los cielos. Entonces, partiendo de las reales alegrías humanas, que son las alegrías, digamos, comunes que uno tiene a veces o puede tener en la vida, y bien, estas pueden ser como signo de la alegría propia del reino de los cielos. Y en este sentido, se me ocurrió leer un pasaje de 2 autores, es un diálogo entre Anselm Green, el monje alemán, y Jochen Seitz, un empresario. El libro se llama Dios, el dinero y la conciencia, diálogos entre un monje y un empresario. Voy a leer acá, en la página 154, una experiencia de este empresario que cuenta lo siguiente. Y lo vamos a relacionar con el tema de la alegría propia, digamos, de lo gratuito como tal. Pues dado que todas las alegrías cristianas reposan sobre algo gratuito, un don, digamos, ya sea de la creación o un don a nivel de la vida espiritual, la vida cristiana. Él dice, recuerdo un campeonato atípico en la historia de los Juegos Olímpicos. Muchas personas seguramente lo colocarían al tope de la pirámide del éxito. ¿Acaso alguno recuerde una carrera que se corrió en el marco de las Olimpiadas Especiales de 1976 en Washington, que es una Olimpiada de discapacitados? En aquella ocasión, un participante discapacitado cayó al suelo mientras corría la competencia de los 100 metros y dio un grito.
En lugar de aprovechar la ocasión para sobrepasarlo, un corredor con síndrome de Down se detuvo y ayudó al competidor caído. Cuentan que lo besó y le dijo, así duele menos. A continuación, otro deportista se detuvo para ayudar y luego otro. Finalmente todos atravesaron junto a la línea de llegada sostenidos de la mano. Fíjense qué relato en el fondo emocionante, digamos como tal, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos algo. Es un grupo de competidores que corrían en función de un premio, de un éxito consistente en una medalla. Bien, ese es el trabajo, digamos, que hacen, digamos, como tal, ¿no? Pero en medio de ese trabajo, un acontecimiento imprevisto. Uno de ellos se cayó al suelo y lanzó un grito, digamos, ¿no? En lugar de seguir los otros, hubiese sido perfectamente lógico, y legal, podemos decir así, porque ya vendrían los camilleros a sacarlo y a atenderlo. Uno con síndrome de Down frenó y se inclinó sobre él para ayudarlo. Incluso le dio un beso, dice, así duele menos. Fíjense ustedes en este gesto. En todo el éxito que hubieran logrado en la carrera hubiese sido esfuerzo propio de cada uno de ellos. Pero en este caso tenemos algo totalmente gratuito. Y esta acción gratuita de alguien que frena, que renuncia a su medalla o posible medalla y se inclina hacia él para ayudarlo, evidentemente que ahí, ¿qué es lo que sucede ahí? ¿Qué es lo que se está diciendo en ese gesto? Se está diciendo en última instancia al que está caído, sos importante para mí. Estoy de acuerdo con vos. Ese sos importante para mí porque de eso se trata, porque si no hubiese seguido de largo, ¿no? Y es una manera de decir, yo apruebo por lo menos tu existencia y en esta situación. Si no, habría que desarrollar un poco más, pero no tengo tiempo, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué es lo que se ve ahí? Que ahí se repite la primera palabra de aprobación que resonó en este universo. Según el libro, el capítulo 1 del Génesis, dice que Dios creó y cada obra que hace, después dice, y vio Dios que era bueno. Que era bueno. O sea, Dios crea y aprueba lo que da. Nosotros los seres humanos no podemos crear, pero podemos aprobar. Cuando nos inclinamos hacia alguien, cuando lo tenemos en cuenta, hay mil formas, digamos, ¿no? Ahí nosotros estamos diciendo, estoy de acuerdo con tu existencia y en tu situación. Esto es algo gratuito. Evidentemente, la alegría que experimenta la persona objeto, podemos decir así, de esta atención, es una alegría especialmente profunda por lo humana que es, y la alegría de quien ayuda. Y después se suman los otros según este relato. Cuando todos juntos, tomados de la mano, los juntos van a la línea de llegada como tal. Esa experiencia habla entonces de que hay valores humanos que son valores especiales y superiores a cualquier otro valor porque son gratuitos. Y justamente en lo gratuito se da la alegría más profunda y más pura. Podemos quizás pensar en nuestra propia experiencia de vida, etcétera, que hemos tenido muchas, digamos así, alegrías, pero las más profundas son precisamente, digamos, esas, ¿no? Y bueno, para no alargar mucho mi charla, vamos a ir resumiendo. Después de esto vemos que la verdadera alegría no se consigue por sí misma. La alegría siempre es efecto de otra cosa, es consecuencia de otra cosa, ¿no? Necesita un motivo, ¿no? Como tal, ¿no? Es resultado de un motivo. Bueno, esta misma alegría, digamos, relacionándola ahora con las parábolas que hemos visto que son las parábolas del reino, también sucede lo mismo. Muchas personas, yo me estoy refiriendo ahora a personas que llamaríamos convertidos, digamos como tal, personas que nunca se han encontrado con el Evangelio, ignoran totalmente esto, y que viven su vida normal de trabajo, de ilusiones, de sueños, etc., hasta que un buen día se topan con los Evangelios. Y ahí leyendo el Evangelio descubren algo que nunca habían
pensado y ni soñado. La enseñanza de Jesús, la figura de Jesús. Eso es lo que, digamos, les llama tremendamente la atención. Y ahí eso produce en ellos como una vuelta de valores, digamos, como tal. Descubren que esto es un valor fundamental superior a todos los otros. Habría que ir caso por caso. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a un autor italiano que sacó un libro que se llama Los Nuevos Cristianos de Europa, que son entrevistas a distintas personas de distintas procedencias, incluso religiones, que han encontrado, digamos, y se han, digamos, en cierto sentido, quedado fascinados por la persona de Jesús y los evangelios. Hay uno, por ejemplo, nada más que para mencionar uno, el apellido es Fadel, que tiene un libro que se llama El precio a pagar. Cuenta un poco su experiencia de haber encontrado el Evangelio y tenía que leerlo de forma clandestina por toda la oposición de su familia y por el ambiente en el cual vivía. Y bien, ahí cuenta, digamos, un poco todo esto, lo que él tuvo que sufrir y pasar hasta que finalmente pudo emigrar a Francia y allí escribe un poco su experiencia en un libro que en algunas partes me parecen un poco noveladas, pero reflejan realmente su experiencia, digamos, como tal. Entonces vemos cómo el Evangelio tiene este valor, ¿no? Hay en el Evangelio una perla, hay en el Evangelio un tesoro, que es el tesoro del reino de Dios. El problema que tenemos nosotros es que ya lo sabemos todo. Estamos acostumbrados a escuchar o a leer pasajes del Evangelio. Pero bueno, y creemos que ya lo sabemos todo. Pero el tema es que tendríamos que hacer el esfuerzo de olvidar todo lo que sabemos de los Evangelios y empezar a leer como si fuese la primera vez. Y aparte, sería muy interesante que en lugar de leer párrafos nomás, como estamos acostumbrados por las lecturas de todos los diarias o por las lecturas de la misa, que son párrafos sueltos, leer un evangelio de corrido. Tomar, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es el más simple, y leerlo de corrido, del principio al final, para familiarizarse con ese evangelista. Y prestar atención a las distintas palabras de Jesús, a sus gestos, a sus actitudes. Si leemos un capítulo, por ejemplo, por día de Marco, en 15 días tenemos leído todo el Evangelio, por ejemplo. Mateo y Lucas tienen más, pero bueno, sería, digamos, eso sería un trabajo interesante. Y si uno tiene paciencia y perseverancia en esa lectura atenta, reposada, ¿no? Posiblemente encontremos también nosotros alguna perla. Muchísimas gracias entonces por hoy. Todavía nos queda otro encuentro.